Ahora sí espero que podamos estar en contacto desde la Ciudad de México, maestros, saludándoles para todo el país. Estamos analizando, comentando más que analizar, todavía no llegamos a esa etapa. El libro para la educadora 2018, un libro que parece novedoso. Hemos empezado a trabajar algunas cuestiones sobre lo que es el razonamiento, la parte del razonamiento que viene ahí, los materiales para los niños, los materiales del aula, los materiales que deben de compartirse en los 3 grados, y hemos venido comentando en las 2 sesiones anteriores la importancia que yo le doy porque este libro fue coordinado por la maestra Eva Moreno. Eva Moreno es quien elaboró el libro de educación preescolar, el programa de educación preescolar, el 2004, lo elaboró con un grupo de maestras y la verdad fue un libro bastante bueno. Es el que introduce en el país el concepto de competencia. Y el día de hoy vamos a hablar de los libros para los niños. Los libros para los niños que se van a proporcionar con la idea de fomentar en los niños el placer y el interés por la lectura. Esta idea, bueno, es una idea histórica también. Yo he venido comentando sobre los cursos de animación a la lectura del profesor Manuel Zabaleta Santamaría. Y respecto de la educación preescolar a partir del ciclo escolar 2018-2019, todos los alumnos que van a cursar educación preescolar, van a recibir, según la información que se nos está proporcionando, 2 libros en propiedad, uno literario y otro informativo. Los títulos de estos materiales serán diferentes, de manera que en cada grupo se integre un acervo con diversidad de temas y géneros textuales. Así, mediante un acercamiento cotidiano con los libros y con su intervención como educadora, los niños podrán crear una relación afectiva con los libros. Sabemos muy bien, maestros, que todos aquellos niños que están en un ambiente rodeado de libros, lo más probable es que sean buenos lectores. Esta es una idea en general, porque los ambientes van forjando también al tipo de sujeto. Esto tiene que ver con la transmisión social y lingüística, donde un niño que está rodeado de un ambiente lector tiene altas probabilidades de ser un buen lector. Y se trata de crear una relación afectiva con los libros, y la idea también central que a mí me parece importante es que aprendan a cuidar los libros y que los cuiden como un objeto cercano, muy preciado, porque todos nuestros libros deben de tener un preciado valor. Y al participar en las experiencias escolares, los alumnos lo que van a ir experimentando, perdón la redundancia, es que se van a relacionar con prácticas sociales de la cultura escrita y aprenderán también cómo se sostiene un libro, por ejemplo, cómo se toma en las manos. Estas prácticas sociales tienen que ver con el enfoque y cómo se busca un cuento, por ejemplo. Hay que enseñar a los niños cómo se busca un poema preferido o cómo un libro informativo puede ser leído de diversas maneras. Este acercamiento con la búsqueda de la información también, con el gusto por la poesía y con el gusto por los cuentos, porque todos en nuestro momento infantil, en nuestra vida infantil, pues nos gustaron los cuentos y cada uno de nosotros tenemos experiencias diversas con los cuentos, como leyendo, por ejemplo, tengo posibilidad de participar en conversaciones
pensadas en conversaciones organizadas por la propia educadora. Pero si esto lo viéramos en nuestra vida personal, las pláticas más interesantes giran en torno a los libros. Cuando estamos con grandes lectores, tenemos pláticas verdaderamente cautivantes. Y esto creo que es algo muy interesante en el libro de la educadora, porque se está acercando a los niños a esas pláticas pensadas y organizadas por la propia educadora, y donde los niños también puedan aprender estrategias para construir significados cada vez más profundos de los textos que la educadora les va a leer. Me recuerda mucho a Margarita Gómez Palacio en sus 3 libros, La lectura en la escuela, primero el niño y sus primeros años en la escuela, después la lectura en la escuela y después elaboración de textos. Y en esos 3 libros, lo que va planteando Margarita Gómez Palacio, tiene que ver con el enfoque comunicativo funcional del proceso de modernización educativa. Pero la importancia de esos 3 libros que fueron publicados para la Biblioteca del Maestro y que se encuentran en los centros de maestros, que además quien esté trabajando cuestiones de lectura, de escritura, de elaboración de textos, quien quiera tener un acercamiento con la teoría constructivista de Jean Piaget, pues tiene que leer a Margarita Gómez Palacio. Margarita Gómez Palacio fue alumna directa de Jean Piaget también y compañera de Juan del Val, en el mismo equipo de Mila Ferreiro, por ejemplo. Y estos textos, los de Margarita Gómez Palacio, nos dan también estrategias, porque ahí vienen estrategias para la lectura. Estas estrategias también en esas pláticas, en esas conversaciones pensadas y organizadas que la educadora va a realizar, estas estrategias son interesantes porque de lo que se trata es que las vayan construyendo los niños, y esto daría que en las diferentes experiencias de lectura de las que los niños sean parte, podrán ver reflejadas sin duda alguna en sus páginas aspectos de su vida. Ya hablaba yo en otra videotransmisión de la que hice el sábado, probablemente la han de haber visto ya por ahí, pero en la transmisión que hice el sábado estoy hablando de los estudios de caso, de los proyectos y del trabajo por problemas. El trabajo por problemas, hablando de metodologías, y entonces lo que yo hablaba era de cuestiones metodológicas, porque se estaba hablando del aprendizaje situado y de las situaciones auténticas, haciendo referencia a Frida Barriga el sábado. Y hablando de las situaciones auténticas, porque el aprendizaje situado tiene que ver con condiciones reales, lo que comentaba yo era que muchas veces las lecturas, en el caso de Manuel Zabaleta, todas las lecturas que ha escrito, todas las lecturas que nos han llegado desde 200 días, 200 lecturas donde adaptó textos, o 200 días, 200 reflexiones, o en el libro donde trata valores también, o en su libro de Arañas Sabias, lo que él está haciendo con las lecturas es colocar al lector de tal forma que se vea reflejado en su página, en sus páginas, en sus textos. Y esto lo pretenden hacer ahora las educadoras. Las experiencias de la lectura de las que los niños sean parte, podrán verse reflejados en sus páginas, podrán ver reflejados en sus páginas aspectos de su vida, encontrando al mismo tiempo una serie de respuestas y nuevas interrogantes que los llevarán a otros libros. Por eso la importancia de los libros de Manuel Zabaleta, porque nos permite identificarnos inclusive con pasajes de nuestra propia vida que no hemos vivido como los ha planteado Manuel Zabaleta, pero que son otros escenarios. Por eso cuando él escribe para el programa de Escuelas México en América, escribe los textos con las experiencias que tuvimos en países centroamericanos,
como por ejemplo atrevernos a cruzar el Suchiate en una balsa, ¿sí? Y cosa que no debimos haber hecho, pero lo hicimos por la experiencia. Entonces de ahí Manuel Zabaleta, en ese contexto real, escribe una lectura. Por eso esta va a ser la importancia que se está viendo en la recuperación de la lectura, desde aprender estrategias o generar y participar en conversaciones pensadas y organizadas por la educadora, el tener los libros en su propiedad. Es decir, cada niño va a tener 2 libros en propiedad y con estos libros van a ser la biblioteca del grupo. Y durante el ciclo escolar lo que va a hacer la educadora es que podrá favorecer una serie de actos de lectura con distintos propósitos y con distintas modalidades que pongan a los niños en contacto con el lenguaje escrito. Es decir, la educadora hará la lectura, pero también habrá propósitos y habrá modalidades donde los niños se coloquen en contacto con el lenguaje escrito, donde entren en contacto con la exploración y la lectura de distintos géneros textuales como cuentos, como noticias, pueden ser recetas de cocina, pueden ser poemas, distintos textos informativos. Y los niños estarán en la posibilidad no solamente de descubrir las características de estos materiales, sino también tendrán la posibilidad de inferir los recursos discursivos, como vuelvo al libro de Margarita Gómez Palacio, donde las estrategias les permiten en la lectura inclusive inferir estrategia, inferir situaciones, de tal forma que aquí los niños podrán estar en contacto con los materiales y la posibilidad de inferir los recursos discursivos que se ponen en juego para su producción y su interpretación. Y vista de esta manera, la práctica de la lectura desde la guía de la educadora, el libro de la educadora 2018, tendremos que acostumbrarnos que ahora es el libro de la educadora 2018. Con esto, la lectura va a contribuir en gran medida al logro de los propósitos de la educación preescolar, además de que los niños van a poder desarrollar el interés y el gusto. Nuevamente surge la motivación, el gusto por la cultura escrita, adquiriendo pues confianza para expresarse y además confianza para poder dialogar en torno a los temas que los textos les presenten. Y presentando los textos y observando los materiales, podrá darse cuenta tal vez de que los mundos posibles que presentan los textos literarios permiten que los niños puedan reflexionar sobre los valores, puedan reflexionar sobre los principios necesarios para la vida en sociedad, el reconocimiento, por ejemplo, el aprecio por la diversidad lingüística, cultural, étnica y de género. Interpretar un texto será una de las experiencias que los niños podrán desarrollar, porque seguramente sí lo han hecho en otros programas, inclusive desde 2004, pero usar la imaginación y la fantasía para poder crear, para poder recrear, diría yo también, a través del uso de nuestro sistema nervioso, del uso del cerebro, donde la imaginación y la fantasía le permitan a los niños también tener un acercamiento y un conocimiento con las manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros contextos con los cuales ellos pudieran tener contacto en un momento. Por eso, la experiencia de colocar en contacto a los niños con estos libros, porque, por ejemplo, en el libro de la educadora 2018 hay una parte donde hablan de los textos informativos, donde los niños van a poder ampliar sus reflexiones sobre los seres vivos. Esto ya está en los libros. Se plantean, por ejemplo, nuevas preguntas, observan, elaboran explicaciones
sobre los mismos procesos que observan y desarrollan actitudes favorables hacia el cuidado del medio ambiente en el que se desenvuelven, del medio en el que viven. Y si hay este contacto con las experiencias de la naturaleza, donde los niños en muchas regiones del país están en contacto directo también con la naturaleza, porque en la bella provincia mexicana hay comunidades que están en un entorno natural totalmente, porque además en el país tenemos todos los ecosistemas, y al tener todos los ecosistemas, las experiencias de nuestros niños son bastante grandes. A veces ellos nos enseñan a nosotros, los maestros banqueteros citadinos, que poco conocemos del campo. Estoy hablando en general, pero las experiencias que los niños pueden transmitir son muchísimas. Por eso el acercamiento diario con un libro, el acercamiento con leer historias, leer cuentos, o algo que puedan disfrutar los niños a través de la propia lectura. Pero aquí tiene mucho que ver la educadora. Si lo viera yo desde primaria, este tipo de ideas, o desde secundaria, la virtud del maestro, de los maestros, para poder inducir, para poder imbuir en los niños el interés por la lectura, para que nuestros niños, como lo van a hacer desde educación preescolar, puedan estar en un tono de disfrute. Por eso es imprescindible que cualquiera que sea la práctica que se realice con los libros, con los textos, no se pierda de vista el goce, el disfrute como un aspecto que debe de estar implícito y que debe de mantenerse en los alumnos, porque eso es lo que le permite también mantener el sentido de la motivación, donde recupero el principio de Herbart sobre la psicología y sobre el interés. Por eso el interés es necesario. Por eso nuestros alumnos podrán seleccionar, podrán generar una serie de estrategias para el trabajo de los libros, y ha de evitar lo que proponen, evitar la mecanización o la artificialidad de las prácticas, centrándose en una verdadera comprensión y valoración de los aspectos que están relacionados con los contenidos y con las ideas que se expresan, con la riqueza de las expresiones y con las ilustraciones. Y yo creo que la lectura da más allá de la mecanización. Una cosa que no hace todavía el niño de preescolar, pero una cosa sería la traducción de la grafía, y otra cosa es ir más allá en el sentido real de la lectura, que para mí es la construcción, que en el sentido real de la lectura, que para mí es la reconstrucción de los textos. Como cuando un adolescente nos platica una película, nos la puede platicar con mucho detalle, y los adultos ya no tendríamos los detalles para poder generar esas ideas respecto de ese texto que es la película. Pero lo que nosotros pretendemos en una idea general es que la lectura realmente tenga un sentido de comprensión y tenga un sentido de reconstrucción. Por eso con los niños es importante acercarlo con las ilustraciones, con la riqueza de las expresiones que se puedan observar en un libro, con la valoración de los aspectos relativos a su contenido. Y la educadora lo que va a poder hacer, lo que va a hacer la educadora es que podrá proponer diversas o diferentes modalidades de lectura. Por ejemplo, en el libro de la educadora 2018 dicen leer en voz alta, por ejemplo, y hacen una relación en el sentido de que así los niños aprenden poco a poco a disfrutar en silencio la trama de una historia. Por ejemplo, esta lectura en voz alta, donde los niños escuchan, pero ellos están escuchando a la otra persona y van observando la trama de la historia, pueden observar un poema, su contenido, una canción, compartir diversas interpretaciones o poder construir sentidos de los textos, ¿sí? Y toda la riqueza que vamos obteniendo de la propia lectura.
por ejemplo, leer una y leer otra vez una historia conocida para que los niños puedan descubrir nuevos matices de significado, nuevos detalles de una ilustración y en el texto se emocionen y reafirmen, confirmen los finales, por ejemplo, conociendo previamente lo que va a suceder, porque es una lectura que se ha repetido una y otra vez o varias veces. Cuando nosotros repetimos un texto con los niños lo capturan, lo memorizan, lo registran de manera natural. Son verdaderas esponjitas, porque capturan palabra a palabra lo que va señalando el texto, de tal forma que pues se puedan emocionar con los propios textos. Yo recuerdo a mis alumnos de 1976, 77, 79, que tuve sexto grado, y me dicen algunos de ellos que actuaba yo perfectamente bien las lecturas, y quienes me han escuchado traducir la grafía en eventos académicos junto a Manuel Zabaleta, pues serán los mejores jueces de cómo puedo traducir yo la grafía. Una cosa es traducir la grafía, actuarla, actuar el texto, ponerle emoción al texto, observar los detalles de la ilustración en el texto, la emoción, la reafirmación de los finales, el cambio de los finales, el contraste de los finales, y que se puedan dar cuenta nuestros niños de que la escritura fija el lenguaje. No importa cuántas veces se lean las palabras, siempre serán las mismas. De tal forma que estas son modalidades que va a lograr la educadora, donde leer y buscar la información específica, analizando, por ejemplo, el índice, repasando los títulos, las ilustraciones, por ejemplo, las ilustraciones cómo se van presentando, los elementos gráficos, cómo leen, cómo releen una información para entenderla. Los niños entonces se empiezan a dar cuenta que leer para saber sobre un tema implica acciones diferentes de la lectura literaria. Mucho de esto yo lo he escuchado con Manuel Zabaleta, porque Manuel Zabaleta en el programa de Escuelas México, lo que va haciendo es acercarse con el maravilloso mundo de la lectura. Por eso, hoy que tenemos este acercamiento con los libros de texto, con los libros de los niños, los libros que van a tener los niños en su propiedad, porque va a haber 2 libros que van a pertenecer a ellos, y estos libros que vamos viendo, que vamos observando, cómo nos van llevando, cómo nos van y nos permiten, por ejemplo, en un momento tener el acercamiento con los propios libros. Decíamos hace rato, desde conocer el índice, por ejemplo, conocer el texto, conocer las ilustraciones, como cuando los acercamos a leer para interpretar un instructivo con el fin, por ejemplo, de sembrar una semilla o hacer funcionar algo, y los instructivos se han venido revisando con mayor fuerza desde el proceso de modernización educativa. Por eso, a veces también el estilo de la lectura oral, cuando hacemos una lectura pausada, hacemos las pausas, la retomamos una y otra vez para ver los materiales en un libro, seguimos paso a paso las instrucciones, es decir, esta parte de los instructivos, cómo nos van diciendo cómo actuar para verificar que todo pueda marchar bien. Por eso, modalidades dentro del trabajo de la educadora serán dejar a que los niños tomen los libros, los exploren y los lean a su manera, no convencionalmente, pero para sí mismos, para otros, demostrando que aprenden poco a poco, van aprendiendo cómo se construye el discurso literario, cómo se va construyendo el discurso informativo,
para qué sirve uno u otro tipo de texto y cómo son los gestos de las prácticas lectoras. Por eso el sábado que hablábamos de las situaciones reales, de las situaciones auténticas de trabajo, no podemos olvidar cómo la lectura resulta importante para solucionar, por ejemplo, un estudio de caso o para trabajar una serie de problemas, sí, el trabajo basado en problemas, donde lo importante es que sea auténtico. Por eso es importante que la educadora en un momento planee la práctica de lectura. Por ejemplo, si fuese el caso, al principio del ciclo escolar, la educadora decidiera el mejor momento del día para leer, por ejemplo, el lugar donde colocará los libros, en qué medida pondrá al alcance de los niños los textos, en fin, una planeación a largo, a mediano plazo, que asegure la continuidad de los actos de lectura y al mismo tiempo la diversidad en los textos que se ofrecen a los niños. Por eso, al instalar la situación de lectura cotidiana en el aula, es importante que la educadora piense en las razones por las que propone una lectura cada día, de manera cómo se va a leer, los desafíos interpretativos del texto y si es pertinente, ¿por qué no?, cómo jugar con la expresión para despertar el interés de los niños. Y esta parte es importantísima, cómo yo decía, cómo actúo esta forma explicativa del texto para jugar con esa expresión y para despertar el interés en los niños. Además, asegurarse la educadora de generar situaciones donde sea posible que los niños expresen libremente su interpretación y, ¿por qué no?, que también los propios niños vayan construyendo significados de manera colectiva mediante la discusión fundada en el texto y en las experiencias de los niños. Por eso, todos estos ejemplos que los van a encontrar ustedes, las educadoras, en el libro de la Educadora 2018, ejemplos de acciones que implican poner en el centro de interés el lenguaje escrito y recordar que estas y otras formas de enriquecer la experiencia del trabajo con los libros las van a encontrar en las propuestas de situaciones didácticas del libro de la Educadora 2018. También ahí van a encontrar educadoras de México, maestras educadoras que me están viendo, ahí van a encontrar algunas indicaciones en el libro para las familias. Educación preescolar es un libro especial con el que ustedes tendrán que colocar como objetivo acompañar a los padres de familia, a las madres de familia que generalmente están con ustedes en la formación de sus hijos como lectores. Por eso yo creo que lo primero para poder generar en nuestros alumnos el que ellos sean lectores, la primera que tiene que ser una buena lectora es la educadora. Y lo he dicho, hay 3 funciones en el maestro que son muy claras. Transmitir, ¿sí? Transmitir conocimientos es importante. Lo segundo es mover la capacidad intelectual de los niños. Y lo tercero es mostrarse como un ejemplo de superación personal y profesional. Así, si la educadora no se muestra como una buena lectora, difícilmente va a poder orientar a los padres de familia para que ellos ayuden a formar a sus hijos como lectores. Por eso, una experiencia que será importante para los niños desde el inicio del ciclo escolar es percibir, cómo con los libros que cada uno tiene, que cada uno va a tener en propiedad, se enriquece a la biblioteca del aula y al final, cuando el ciclo termine, tomarán decisiones al optar por llevarse los libros a casa o por donarlos a la biblioteca del salón. Por eso, directoras que me están escuchando, directoras de jardines de niños, los libros deben de ser propiedad de los niños y esa decisión
la que den cada uno de los niños estará basada en el razonamiento que haga después de haber utilizado los libros, la donación de los libros. Puede ser que alguien sienta mucho cariño por alguno o por los dos y decida llevárselos para tenerlos en casa, o bien que por haberlos disfrutado mucho quiera dejarlos para los compañeros que continúan en el jardín de niños. Y claro que estas orientaciones a veces son dadas por los padres de familia y por los niños, pero si los donaran, los harían parte de una comunidad que comparte la responsabilidad por el aprendizaje de todos. Interesante sin duda alguna todo lo que contiene el libro de la educadora, y el día de mañana voy a comentar rápidamente mi álbum de tercer grado de educación preescolar, lo que van a trabajar los niños en tercer grado, y después me iré a la comunicación entre la educadora y las familias de los alumnos. Es una tarea difícil, es una tarea difícil estar aquí frente a la camarita, pero lo hago con mucho gusto. Además estoy aprendiendo bastante y ayudándoles, yo me ayudo primero. Así es que el día de mañana, para todos los que me están viendo, me ha sacado Facebook, me ha sacado de los grupos. No sé qué error cometí, pero yo nada más estaba compartiendo la idea de que ya tengo todas las reproducciones, las videotransmisiones en mi canal de YouTube, y hice un movimiento ahí de compartir y me sacaron de compartir en los grupos no sé cuántos días. Entonces no voy a poder compartir las videotransmisiones solo para los que las vean, pero si ahorita ustedes le dan ahí a la izquierda, si me están viendo en su celular o en su computadora, le dan compartir, se despliega un menú donde aparece al lado derecho grupos a los que pertenecen, y ahí pueden mandar la videotransmisión. Yo se los agradecería mucho, porque de otra forma estas videotransmisiones van a tardar en llegar a los maestros del país, y las pueden compartir en sus grupos si me hicieran ese gran favor. Así es que vamos a continuar el día de mañana con mi álbum Tercer Grado Educación Preescolar, y ahí mismo, en la misma videotransmisión de mañana, enlazaré la comunicación entre la educadora y las familias de los alumnos, que creo que es un tema importante. Tengo 20 espacios para la semana de capacitación de agosto. La manera en cómo voy a trabajar es desde aquí, desde mi departamento, y voy a hacer videotransmisión, videollamada en Messenger, de tal forma que quienes deseen los espacios, bueno, nos pondremos de acuerdo también. Es un trabajo que exige disciplina, y ya nos iremos poniendo de acuerdo. Maestras, me despido de ustedes. Soy Manuel Quiles Cruz. Les agradezco mucho y no se olviden de compartir. No puedo compartir yo en esta noche. Muchas gracias. Hasta mañana con mi álbum Tercer Grado Educación Preescolar y con la comunicación entre la educadora y las familias de mis alumnos. Hasta mañana, maestros. Muchas gracias. Muy amables.